Bienvenidos a la clase en vivo número 4 de la unidad curricular Geopolítica del siglo XXI. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad hablaremos sobre la geopolítica y la educación. La relación entre la geopolítica y la educación constituye uno de los ejes más estratégicos para comprender la distribución de poder en el siglo XXI. Ya no se colonizan los territorios únicamente mediante la fuerza militar. Hoy, el control se ejerce a través de la mente, la tecnología y la codificación del saber. Flujo del conocimiento y geopolítica. La relación entre el flujo del conocimiento y la geopolítica devela que el saber no es un elemento etéreo que circula libremente por la buena voluntad de la comunidad internacional. El conocimiento es un recurso estratégico y como tal, su circulación está profundamente cartografiada por estructuras de poder que replican las lógicas del viejo colonialismo material, transformándolo en un neocolonialismo cognitivo. El flujo global del conocimiento no es una corriente libre, bidireccional ni simétrica. Por el contrario, está regulado por canales institucionales y económicos que perpetúan las jerarquías de poder internacional. El flujo global de los saberes se comporta igual que los flujos comerciales del capitalismo clásico. El sur provee la materia prima y el norte la procesa, la devuelve con valor agregado y cobra regalías perpetuas. Extractivismo epistémico y de datos. La biopiratería y el saber ancestral. Los centros de investigación del norte global, financiadores por farmacéuticas o corporaciones agrícolas, envían expediciones científicas al sur global. Allí extraen el conocimiento fitoterapéutico de los pueblos indígenas sobre el uso de plantas medicinales. Ese saber comunitario es llevado a laboratorios en Europa o Estados Unidos, donde se aísla el principio activo, se patenta y se revende a los mismos países de origen en forma de fármacos costosos. El sur aporta la biodiversidad y el saber milenario. El norte se queda con los derechos de propiedad intelectual. El extractivismo de datos. En la era digital, el sur global es un inmenso yacimiento de datos. Las poblaciones del sur utilizan masivamente plataformas norteamericanas o asiáticas para comunicarse, estudiar y trabajar. Estos datos de comportamiento son extraídos de forma gratuita, procesados en servidores del norte para entrenar algoritmos de inteligencia artificial y luego empaquetados en servicios de software que las empresas y gobiernos del sur deben contratar obligatoriamente. La fuga de cerebros institucionalizada. Subsidiar al opulento. Formar a un médico, un científico de datos o un ingeniero nuclear en una universidad pública de América Latina o África le cuesta al Estado periférico decenas de miles de dólares en recursos públicos extraídos de sociedades con altos índices de pobreza. Mecanismo de succión centrípeta. Las potencias del norte global, como Estados Unidos, Alemania o Canadá, cuyas pirámides demográficas están envejecidas, no gastan en la educación primaria ni secundaria de ese profesional. Simplemente diseñan políticas migratorias de atracción selectiva como el Blue Card europea o las visas H1B y EB1 estadounidenses. Ofrecen infraestructura de laboratorios de última generación y salarios en monedas fuertes. El talento emigra de manera definitiva. Esto constituye un subsidio inverso. Los países empobrecidos terminan financiando al desarrollo tecnocientífico de las naciones más ricas del planeta. El control de los canales de difusión. El visado epistémico del norte. No todo el conocimiento producido en el mundo tiene el derecho de existir o influir en las decisiones globales para que un descubrimiento o una teoría social sea
legitimada debe pasar por las aduanas controladas por el oligopolio editorial de Occidente. El oligopolio de la indexación y las barreras de pago. Las cooperaciones del saber. Empresas comerciales como Elsevier, Springer, Nature o Clarivate, dueños de Scopus y Web of Science, controlan el índice de impacto de las revistas científicas. Han convertido la difusión de la ciencia en un negocio multimillonario de triple ganancia. Uno, los científicos investigan con fondos públicos del Estado y envían sus artículos gratis a estas revistas. Dos, otros científicos evalúan el trabajo de forma gratuita. Tres, la editorial indexa el artículo y cobra suscripciones institucionales de miles de dólares a las propias universidades que financiaron la investigación para que sus estudiantes puedan leerla. El secuestro de la ciencia pública. Si una universidad del Mercosur no tiene presupuesto para pagar estas bases de datos privatizadas, sus investigadores quedan desconectados de los avances de su propia disciplina, ensanchando la brecha del conocimiento. La imposición del idioma y la homogeneización teórica. El inglés se ha impuesto como la lengua franca indiscutible de la ciencia. Esto obliga a los investigadores del sur global a dedicar tiempo y recursos económicos sustanciales a traducir sus hallazgos. El conocimiento producido en español, portugués o lenguas indígenas es sistemáticamente considerado local, provinciano o irrelevante por los comités editoriales anglosajones sin importar su rigurosidad. Violencia epistémica y agendas ajenas. Para ser publicado en el circuito hegemónico, el investigador del sur debe citar obligatoriamente a las teorías del norte y encuadrar su realidad dentro de metodologías validadas en Europa o Estados Unidos. Esto produce un vaciamiento de las ciencias locales. Un sociólogo brasileño o un economista argentino terminan investigando problemas diseñados bajo las coordenadas e intereses de las universidades de la Ivy League, abandonando el pensamiento crítico situado y la resolución de las problemáticas de su propio territorio. El control del flujo del conocimiento es la máxima expresión de la guerra híbrida contemporánea. Las potencias centrales no necesitan prohibir el desarrollo del sur. Les basta con controlar los estándares de evaluación, succionar su talento más brillante mediante la migración selectiva y privatizar los canales de difusión del saber para asegurar que la periferia siga siendo la forma perpetua consumidora y económicamente dependiente. Tecnología comunicacional en educación. La convergencia entre la tecnología comunicacional y la educación representan una de las mutaciones más profundas de la geopolítica del siglo XXI. El aula de clases ha dejado de ser un espacio puramente nacional para convertirse en una trinchera de disputa ideológica, económica y de seguridad. Las tecnologías de la información y la comunicación no solo facilitan el aprendizaje, actúan como los cables invisibles a través de los cuales las superpotencias tecnológicas moldean la subjetividad y la soberanía de las naciones periféricas. La digitalización acelerada de las aulas mundiales ha transformado las tecnologías de la información y la comunicación en potentes herramientas de poder blando y dependencia geopolítica. El imperialismo cultural al colonialismo digital. Durante la pandemia, el COVID-19 y la subsecuente digitalización acelerada, los ministerios de educación de todo el mundo se vieron forzados a migrar a entornos virtuales. Al carecer de software,
y servidores soberanos, la inmensa mayoría de los estados delegó su infraestructura educativa en corporaciones transnacionales, principalmente del eje Silicon Valley, Google, Microsoft, Apple. La estructura educativa como caballo de Troya. Plataformas como Google, Classroom, Microsoft Teams o Zoom se convirtieron en las verdaderas aulas del Estado. El derecho a la educación pública pasó a depender de los términos y condiciones de empresas privadas extranjeras. Si una corporación decide bloquear sus servicios a un país debido a sanciones geopolíticas dictadas por su gobierno de origen, ese país pierde de inmediato la capacidad operativa de su sistema educativo. El extractivismo de datos e identidad colectiva. Cada segundo que un niño o un estudiante universitario pasa conectado a estas plataformas genera datos, patrones de atención, velocidad de lectura, preferencias temáticas, rasgos de personalidad, datos biométricos, horarios de conexión e interacciones sociales. Modelos algorítmico generacional. Estos datos no se quedan en el aula, se almacenan en servidores ubicados en los países centrales. Son la materia prima para entregar modelos de inteligencia artificial y sistemas de publicidad predictiva. La Big Tech adquiere la capacidad de conocer la psicología y el comportamiento de las futuras generaciones del sur global con mayor precisión que los propios gobiernos locales, lo que otorga una ventaja estratégica inconmensurable en términos de manipulación de mercados y guerra psicológica o cognitiva. Estandarización de las mentalidades. Las herramientas tecnológicas y los entornos virtuales de aprendizaje no son cables de transmisión vacíos o neutrales. Son artefactos ideológicos y culturales. Llevan impreso el ADN del capitalismo cognitivo y el individualismo metodológico anglosajón. El desplazamiento de las pedagogías nacionales y críticas. La arquitectura de una plataforma digital determina cómo se interactúa con el conocimiento. Los entornos diseñados por la Big Tech premian la inmediatez, la fragmentación de la información, la gamificación del aprendizaje y la productividad individual medida por algoritmos. Este enfoque desplaza a las pedagogías críticas latinoamericanas, como las de Paulo Freire o Simón Rodríguez, que priorizan el debate colectivo, la concientización política, la solidaridad comunitaria y la transformación de la realidad social local. Al usar las mismas plataformas, los mismos motores de búsqueda y los mismos asistentes de inteligencia artificial para educarse, los estudiantes de Buenos Aires, Johannesburgo o Berlín terminan consumiendo narrativas históricas, éticas y políticas filtradas por los sesgos culturales de los programadores de Occidente. El disenso epistémico se asfixia bajo la apariencia de una eficiencia globalizada. Consumidores tecnológicos, no creadores. El uso temprano de estas tecnologías corporativas en las escuelas públicas genera una dependencia de consumo a largo plazo. Un estudiante que es alfabetizado digitalmente usando exclusivamente productos de una marca específica se convertirá en un profesional que exigirá y comprará esos mismos productos en el futuro. De esta forma, los sistemas educativos del sur actúan de manera involuntaria y gratuita como los principales agentes de mercadeo e inoculación cultural de las potencias tecnológicas, debilitando la capacidad de los estados para desarrollar tecnologías soberanas y pensamientos científicos autónomos. El colonialismo digital en la educación es mucho más efectivo que el imperialismo del siglo XX, porque no genera resistencia visible. Al contrario, es deseado y aplaudido bajo la bandera de la modernización educativa. Al controlar la infraestructura técnica y el diseño algorítmico de las aulas, el poder hegemónico logra el objetivo definitivo del soft power, que los dominados piensan
sientan y operen bajo las características mentales del dominador, anulando cualquier proyecto de emancipación desde la raíz misma de la sociedad. Conocimiento y economía global. La relación entre el conocimiento y la economía global define las reglas del juego del capitalismo cognitivo. Una mutación del sistema económico donde la acumulación del capital ya no se mide por la posesión de fábricas, carbón o extensión de tierra, sino por el monopolio sobre los flujos de información, la propiedad intelectual y la ciencia avanzada. En este escenario, la educación y la producción científica de una nación determinan su viabilidad económica y su nivel de subordinación o soberanía frente a los mercados globales. En la fase actual del capitalismo cognitivo, el conocimiento ha desplazado a las materias primas tradicionales como el factor primario de producción de riqueza y diferenciación del poder estatal. El saber como capital acumulativo. En la economía global del siglo XXI, el valor de las mercancías se ha desplazado de su soporte físico hacia su componente lógico e intelectual. Esta transformación reconfigura las relaciones de poder entre los estados productores de materias primas y los estados productores de conocimiento. La curva de la sonrisa. El valor de un producto tecnológico avanzado se distribuye en forma de U. Las fases iniciales y las fases finales concentran más del 80% del valor económico de la mercancía. La fase intermedia, la manufactura física y el ensamblaje se ha desvalorizado y comoditizado. La producción de un microchip de última generación ilustra este punto a la perfección. El silicio utilizado es arena purificada, un recurso de muy bajo costo material. Sin embargo, el microchip se vende por cientos de dólares. Esa diferencia abismal de precio no responde al costo físico del mineral, sino al valor del diseño arquitectónico de su circuito integrado, propiedad de un puñado de empresas occidentales, y al software algorítmico necesario para que se opere. Quien posee el diseño intangible extrae la riqueza. Quien posee la fábrica física de ensamblaje o extrae el silicio crudo se queda con márgenes mínimos de ganancia. La propiedad intelectual como arma de coerción. Bajo el dogma neoliberal del libre mercado, las potencias occidentales promueven la eliminación de barreras arancelarias para que las materias primas del sur global fluyan sin obstáculos. Sin embargo, en el ámbito del conocimiento aplican un proteccionismo hiperestricto mediante el régimen global de patentes y los derechos de propiedad intelectual. El candado del saber. Los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, regulados por la Organización Mundial del Comercio, actúan como un blindaje legal internacional. Obligan a todos los estados a reconocer los monopolios comerciales de las patentes extranjeras por un mínimo de 20 años. Históricamente, las potencias del norte, como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido, alcanzaron su desarrollo copiando, adaptando e industrializando tecnologías de otras regiones, sin restricciones de patentes. No obstante, una vez que llegaron a la cima del desarrollo tecnocientífico, crearon las leyes de propiedad intelectual globales para impedir que los países en desarrollo hicieran lo mismo. Es lo que el economista Ha-Joon Chang denomina patear la escalera, impedir que los de abajo usen los mismos métodos que los de arriba usaron para subir. El pago de rentas eternas y el impacto en las necesidades básicas. Este régimen global de patentes transforma la dependencia económica en una crisis humanitaria y social estructural para el subglobal. Los países del tercer mundo deben pagar precios prohibitivos por medicamentos esenciales o vacunas debido a que las patentes impiden la producción local de genéricos. Las ganancias en los oligopolios de la industria farmacéutica del norte.
Las corporaciones y multinacionales patentan semillas transgénicas y agroquímicos. Los productores agrícolas de regiones como el Mercosur quedan atrapados en un circuito de dependencia permanente, debiendo pagar regalías anuales para poder sembrar y producir alimentos en su propio suelo. El acceso al software especializado de simulación científica, herramientas de ingeniería y plataformas educativas está condicionado al pago perpetuo de licencias. Esto drena las divisas de las economías en desarrollo y ensancha la brecha educativa, ya que solo los sectores más ricos pueden costear el acceso a las herramientas del pensamiento moderno. En la economía global del conocimiento, las patentes son las nuevas fronteras coloniales. La División Internacional del Trabajo condena a las periferias a un extractivismo material que agota sus recursos naturales, mientras se ven obligadas a transferir su riqueza financiera hacia los nodos del norte global a través del pago incesante de derechos de autor, software e innovación licenciada. Romper este ciclo requiere necesariamente políticas de Estado audaces orientadas al desarrollo de software libre, ciencia abierta y soberanía tecnológica. La nueva conectividad y los nodos de Castor, reconfiguración del espacio global. La reconfiguración del espacio global a través de la sociedad red de Manuel Castel marca el paso de una geopolítica de los territorios basada en fronteras y mapas físicos a una geopolítica de los flujos basada en la arquitectura digital, las telecomunicaciones y la velocidad de la información. En este nuevo paradigma, el espacio físico es redefinido por el espacio de los flujos, alterando por completo las naciones tradicionales de soberanía, desarrollo y educación. El sociólogo Manuel Castells introdujo el concepto de la sociedad red, argumentando que el poder contemporáneo ya no se organiza en territorios estáticos, sino en flujos de información a través de redes globales. En este nuevo mapa, los nodos y las conexiones lo definen todo. El quiebre del modelo centroperiférica tradicional, la teoría de la dependencia, Raúl Prebisch, y el análisis de los sistemas mundo, Immanuel Wallenstein, explicaban el mundo mediante un esquema geográfico binario y estático. El norte global era el centro opulento y el sur global era la periferia subordinada. La infraestructura digital y el capitalismo cognitivo han pulverizado esa rigidez territorial. Los nodos de poder. Hoy en día, las élites y las industrias del conocimiento no se definen por las fronteras del Estado-nación al que pertenecen. Ciudades o clústeres hiperconectados como Silicon Valley, Shenzhen, Bangalore, Londres o Frankfurt operan como modos globales de comando. Estos nodos están integrados en tiempo real mediante cables de fibra óptica submarina, satélites de órbita baja y flujos financieros. Un tecnócrata o investigador en los laboratorios de alta tecnología de Sao Paulo o Buenos Aires puede estar más conectado, trabajar con las mismas herramientas y compartir la misma matriz cultural y económica con un par de Nueva York o Tokio, que con los ciudadanos de las provincias rurales o marginadas de su propio país. El centro se ha vuelto una red transnacional de puntos hiperconectados. Múltiples periferias. La periferia ya no es un lugar en el mapa, es una condición de desconexión que puede existir en cualquier coordenada geográfica. El desmantelamiento de las industrias tradicionales ha creado profundas periferias cognitivas e informacionales dentro de las potencias occidentales. El llamado Rust Belt, cinturón de óxido, en Estados Unidos o los suburbios marginados en Francia albergan poblaciones enteras excluidas de los beneficios de la economía del conocimiento, viviendo en una periferia tecnológica y social.
Inversamente, el sur global alberga islas o nodos de vanguardia tecnológica y científica, ciudades como Bangalore, India, la zona de desarrollo tecnológico de Shenzhen, China, o los polos de desarrollo de software en Campinas, Brasil, y Buenos Aires, Argentina. Actúan como nodos satélites que se acoplan a la red global del norte, extrayendo valor local, pero operando bajo las reglas y plataformas del centro hegemónico. Inclusión y exclusión de la sociedad red. En la era industrial, la peor cara de la dominación era la explotación económica del trabajador en la fábrica. En la sociedad red, el ejercicio del poder se ha vuelto mucho más sutil y cruel. La exclusión estructural. La redundancia global. Para la red global de la información, el mayor castigo para un territorio o una población no es ser explotada, sino ser declarada redundante o irrelevante. Si una región no produce conocimiento valorado por la red, no consume productos digitales o no adopta datos valiosos, los flujos globales simplemente la puntean, la ignoran y la dejan en el apagón tecnológico. El poder geopolítico contemporáneo pertenece a quienes controlan la arquitectura material e inmaterial de la red, las corporaciones dueñas de los servidores de datos en la nube, los consorcios que manejan los cables transatlánticos de información, los estados que dominan las constelaciones de satélites y las universidades que monopolizan los algoritmos de inteligencia artificial. Ellos dictan la pauta cultural, el rumbo de la economía y las verdades científicas del planeta. El desafío de la educación en la red. Dentro de esta nueva conectividad, los sistemas educativos y las universidades de regiones como el Mercosur se enfrentan a una encrucijada existencial de carácter geopolítico. La trampa de la periferia cognitiva. Si las universidades de la región se limitan a adoptar pasivamente las plataformas virtuales, los currículos estandarizados por la OCDE y los algoritmos de inteligencia artificial diseñados en los nodos del norte se convierten en correas de transmisión del colonialismo digital. El sistema educativo corre el riesgo de formar ciudadanos que funcionen meramente como consumidores pasivos de software y operarios de bajo nivel técnico para las empresas globales, consolidando una subordinación cultural y económica irreversible. Construir nodos soberanos y criterios. El reto de la educación pública en el sur global no es aislarse de la red, lo que significaría la obsolescencia y la marginalidad absoluta, sino ingresar a ella como un nodo soberano. Espacios como el Mercosur Educativo son indispensables para conectar las universidades locales entre sí, creando una subred de pensamiento situado. La educación debe dotar a los estudiantes de la capacidad crítica para hackear las herramientas del centro, desarrollar infraestructura de código abierto, proteger los datos nacionales y utilizar los flujos globales de información para resolver las deudas sociales, ambientales y humanas de su propio territorio. A lo largo del desarrollo de esta clase hemos constatado que el conocimiento ha mutado de ser un saber humanista a convertirse en el activo geopolítico y económico dominante de nuestra era, ya sea analizando la economía del conocimiento, las normativas globales de la UNESCO o la OCDE, las resistencias del Mercosur educativo o la sociedad red de Castle. La conclusión es unívoca. La soberanía de los pueblos en el siglo XXI ya no se defiende solo en las fronteras físicas, sino en la capacidad autónoma de sus sistemas educativos para generar, gestionar y conectar el saber con dignidad y sentido propio. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase en vivo y esperando a que tengan éxito en sus actividades, se despide de ustedes Alfredo Blanco.